Bueno, muchachos, aquí tenemos una función z que implica más condiciones. F de x es igual a raíz cuadrada de 3600 menos 9x al cuadrado sobre 12 menos raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 18. Entonces, nos piden hallar el dominio de esta función. Tengan presente que para hallar el dominio hay que mirar todas las condiciones que hay. El numerador tiene un radical de índice par, que es una condición de que la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. El denominador tiene otro radical de índice par, luego este 2x al cuadrado menos 18 debe ser mayor o igual que 0. Y además todo el denominador debe ser diferente de 0 para no ir a dividir entre 0. Entonces, por lo menos le alcanzamos a visualizar 3 condiciones. Que si son 3 condiciones que se deben cumplir simultáneamente, son intersecciones. Entonces, resolvemos cada condición y al final las interceptamos. Entonces, vamos despacio a resolverlo. La condición número 1. Vamos a decir que es la del numerador, que la cantidad subradical del radical que hay en el numerador debe ser mayor o igual que 0. Entonces, nos quedaría 3600 menos 9x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Condición 2. ¿Cuál será la condición número 2? Pues para seguir con este mismo criterio, vamos por el otro radical del denominador y debe ser mayor o igual que 0. Entonces, 2x al cuadrado menos 18 debe ser mayor o igual que 0. Y la condición que veíamos antes, como hay un denominador, ese denominador no puede ser 0. Esa sería nuestra tercera condición. Condición número 3. Sí. Condición número 3. Condición número 3. ¿Cuál es, profe? Que todo este denominador no vaya a ser 0. ¿Cómo se dice eso, profe? Así. 12 menos raíz de 2x al cuadrado menos 18 diferente de 0. Y listo. Y resolvemos cada una de estas condiciones y resuelve el problema. ¿Sí? Y aquí sabemos que no nos metemos con el signo, ¿no? Mayor o igual que 9x al cuadrado. La negativa pasa a positiva, pero transpuso una resta como suma, no cambia la desigualdad. Ahora el 9 pasa a dividir, entonces quedaría 3600 sobre 9 mayor o igual que x al cuadrado. ¿Cierto? Sí, esto lo podemos leer ahora de allá para acá. X al cuadrado menor o igual que 3600 sobre 9. Esto le podemos sacar novena de 36, 4, novena de 9, 1, 400. Entonces lo decimos así. X al cuadrado menor o igual, tienes que leerlo como viene, x al cuadrado menor o igual que esto, y esto me dio 400. Ah, ya, 400, ¿cierto? Ahora tenemos una inecuación cuadrática despejada con respecto al término independiente. Entonces le aplicamos el criterio del esto es valor absoluto, que sigue siendo menor o igual que la raíz de esto, 20. Y por la propiedad del valor absoluto que ya manejamos, ¿cuál, profe? Esta te la tienes que aprender de memoria. Cuando el valor absoluto es menor que cierta cantidad, entonces la X en valor absoluto queda entre el negativo de dicha cantidad y el positivo. Entonces esto aquí quedaría menos 20 menor o igual que X menor o igual que 20. Si lo queremos como intervalo, pues quedaría desde menos 20 hasta 20.
Listo. Vamos con la condición número 2. 2x al cuadrado mayor o igual que 18. No cambia el signo porque se va positivo. Este 2 pasa a dividir. X al cuadrado mayor o igual que 9. Valor absoluto. Mayor o igual que 3. Y nos tenemos que saber de memoria esta. Según eso quedaría x mayor o igual que 3 o x menor o igual que menos 3. Si lo hacemos esta solución como intervalo, quedaría, esto sería, este pedazo sería desde 3 que entra porque tiene el igual hasta más infinito, unido con, esto viene desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3, perdón, esto viene desde menos infinito hasta menos 3 que entra, ¿cierto? Generalmente se ordenan. Entonces, x pertenece a desde menos infinito hasta menos 3, unido con 3, más infinito. Esta sería la solución de la segunda condición. Y la tercera condición es la que ya no es desigualdad, perdón, la que ya no es inecuación, sino una desigualdad. Entonces, quitemos esto, que ya tiene que estar en la masa encefálica. Si está en el cerebro, lo hace mucho más fácil que buscar en un papel dónde está la fórmula de eso, ¿no? Entonces, me tiro esto para allá. 12 diferente de raíz de 2x al cuadrado menos 18. Como la incógnita está dentro de la raíz cuadrada, pues elevo a ambos lados para eliminar esa esa puerta, esa tranca. Entonces, al elevar al cuadrado quedaría 12 al cuadrado diferente. Al elevar al cuadrado se va al radical, 2x al cuadrado menos 18. Se va o se cancela, pues. Me traigo ese 18 para el lado de acá. Me quedaría 144, que es 12 al cuadrado más 18. Debe ser diferente de 2x al cuadrado. Muy bien. Esta vaina da 20 más 142 es 162 diferente de 2x al cuadrado. Este 2 pasa a dividir, ¿cierto? Les quedaría 81 dividido de x al cuadrado. O mejor dicho, x al cuadrado diferente de 81. Aquí sí saco raíz cuadrada para determinar qué valores no puede tomar x. Pues raíz cuadrada de x al cuadrado es x. O mejor dicho, valor absoluto de x, que es igual a más o menos la raíz cuadrada de 81. Y la raíz cuadrada de 81 es más o menos 9. Entonces, x no puede tomar esos valores. Y ahí está la tercera condición resuelta. El dominio es la intersección de las tres condiciones. Entonces, yo recomendaría que se ayuden con un gráfico, aunque hay alumnos o muchachos o personas que hacen esto al ojo. Pues yo les recomiendo que se hagan un grafiquillo. Háganse un gráfico y no se confíen. Entonces, la primera condición va desde menos 20 a 20. Menos 20 a 20. Entonces dice por aquí. Eso es lo que dice, que x está entre menos 20 y 20. Listo, ahí la tenemos. Intersectada con esta condición, que va desde menos 3 desde 3. Esa dice que desde menos infinito hasta menos 3, con lleno,
porque tiene el corchete entre 10 menos 3. Bombón lleno. Pero desde de menos infinito hasta menos 3. Está pegada para atrás. Y está pegada para adelante. ¿Por qué, profe? Claro. Desde menos infinito hasta más infinito. Okay. Esta dice que X pertenece desde menos infinito hasta menos 3. Rayado diferente. Porque es intersección. Y desde 3 hasta infinito. El mismo rayado azul. O sea, diferente al verde. Ahí lo tiene. Van las dos intersecciones. Si usted mira por el rabillo del ojo, le dice, uy, de menos 3, de menos 20 a menos 3 y de 3 a 20, entonces ya está el dominio. No, le falta la tercera condición. La tercera condición te dice que X no sea ni menos 9 ni más 9. Usted tiene que pillar si pertenece a la intersección de estas dos primeras condiciones. Y evidentemente por aquí está menos 9. Aquí, menos 9 es un número entre menos 20 y menos 3. Menos 9. Y por aquí está el 9. ¿Cierto? Pero aquí no es intersección. Perdón, aquí no es inecuación, sino que esos números no sean. Y gráficamente lo podemos expresar como un bombón vacío. Listo. Podríamos decir que el dominio es desde menos 20 hasta menos 9 que no entra. O sea, con paréntesis. De menos 9 unido con de menos 9 que no entra hasta 3 que entra. Unido con desde 3 que entra hasta 9 que no entra. Unido con 9 que no entra hasta 20. Pero queda muy larguirucho. Hagámoslo de una forma más bonita. Decimos que el dominio es igual a los pedazos que quedan ahí. Desde menos 20 hasta menos 3. Desde menos 20, punto y cómetelo hasta menos 3. Unido con desde 3, punto y cómetelo hasta 20. Menos, y le quitamos más vale, para medio poco de pedazos de intervalos, entonces le quitamos más vale los dos valores que no puede tener X. Como aquí están estos dos valores, menos 9 y 9, se los quitamos, menos, más o menos 9. Y listo. Y ahí está el dominio. 3 condiciones. Como esta pregunta relativamente implica cierto trabajo, pues seguramente hacen varias preguntas a nivel de la misma. Por ejemplo, ¿qué les pueden preguntar? Les podrían preguntar que cuál es la condición correspondiente al radical del numerador. O sea, que cuál es la condición de esta, que X a qué pertenece. Usted diría, pues según la condición del radical del numerador, X debe estar entre menos 20 y 20. Esa es una pregunta que le pueden hacer. Otra pregunta, ¿cuál es el valor de X o a qué valor puede tomar X según la condición del denominador? Esta, usted la tiene aquí, dice. X puede tomar desde menos infinito hasta menos 3 o desde 3 hasta más infinito, incluidos menos 3 y 3. Ya. Le pueden preguntar que cuáles números o qué valores no se permite, no puedo asumirlo la variable independiente según la condición del denominador. Usted simplemente diría que no, que X no puede valer ni 9 ni menos 9. Y la última pregunta que le podrían hacer, pues ya es el consolidado de estas 3 condiciones, la intersección. ¿Cuál es el dominio de la función? Pues usted diría esto. Este es el dominio. ¿De acuerdo? Este es el dominio. Y si le preguntaran la gráfica, pues ya, ahí la tiene. Hay gente que no utiliza bombones como lo hago yo. Entonces la gente, por ejemplo, si quiere graficar eso de otra manera, lo hacen así. 20, 20, 9, 3, 3. Entonces la gente hace esto.
Dice, por ejemplo, entre 20 y 20 entra, entonces hacen un corchete. Así les recuerda cuando los valores extremos entran, ¿sí? Aquí también entra, entonces un corchete para acá. Incluso, sí, incluso, tirar así. Corchete y lo mismo aquí. Eso sería. Por ejemplo, si necesitan un paréntesis para sacarlo, pues se ve como esto. Pero ahí enreda, ¿cierto? Ahí enreda, porque pareciera que fuera desde -9 hasta 9. Entonces, ahí yo creo que lo más claro sería ponerle un bomboncito vacío. Pero para todas las otras, está enredada porque estos símbolos del paréntesis por siempre son para intervalos, pero para la desigualdad no aplica ahí porque es un valor único, ¿no? Entonces sí hay que, pues no cabe aplicarle ni corchete ni paréntesis porque enreda. Entonces es mejor como algún símbolo gráfico que indique que esos valores no pertenecen al dominio y lo mejor es el bombón, que ahí sí me sirven mis bombones para todas las explicaciones, ¿no? Bueno, pero no lo olviden, lo digo por si repasan en algún otro libro con otros terminología, otros, pues, los bombones son menos difundidos, me lo enseñaron a mí el profesor de cálculo en el colegio y me quedó por didáctica gustando. Pero en los libros se utilizan más los corchetes y los paréntesis. Por ejemplo, el gráfico que usted tenga desde -3 hasta 7, el gráfico que aparece en los libros sería así: -3, 7. Usted ya entiende, pues que por tener paréntesis el límite, el -3, no pertenece al intervalo, sirve de frontera, pero no es como una pared que es de su vecino, ¿no? Le sirve a su casa, pero no es suya. Y el 7, que se entendería que sí pertenece al intervalo. Se me fue la tachada del 7 por recuerdo histórico ese de los mandamientos. Bueno, entonces, listo, muchachos. Vamos ahora a seguir en funciones, pero cambiemos a otro ejercicio que es típico, en este tema de funciones y que lo evaluamos bastante acá, donde recoge varios conceptos: hallar dominios, hallar rangos, hallar la función inversa, hallar la función compuesta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de ese tipo. Bueno, muchachos, nos dan la función f de x, que es igual a raíz cuadrada de 2x menos 3, y nos dan la función racional x menos 2 sobre 3x menos 1. Y nos piden hallar los dominios de esas funciones, los rangos, las funciones inversas y las funciones compuestas. ¿Sí? Empecemos. Para el caso de los dominios, ¿cierto? Entonces, para f de x. F de x es una función con radicales de índice par. Luego la cantidad, su radical debe ser positiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues decimos que 2x menos 3 debe ser mayor o igual que 0. Por lo que es lo mismo 2x mayor o igual que 3, o que x es mayor o igual que 3 medios.
Luego el dominio de f es igual como intervalo desde 3 medios hasta más infinito. Sale. Aquí mismo para g de x. Para g de x. G de x es una función racional. Este denominador no debe ser 0. Listo. Entonces, 3x menos 1 debe ser diferente de 0. 3x debe ser diferente de 1, o sea que x debe ser diferente de 1/3. ¿Sí? Así las cosas, el dominio de G es igual a todos los números reales, excepto el 1/3. Ese no puede ser. Y ahí tenemos la solución del primer punto. Dominios de las dos funciones. Muy bien. Vamos para el segundo punto. Para el punto P. El punto P. Para f de x. El punto B son los rangos. El punto B son los rangos. Entonces, recuerden, nosotros hallamos el dominio determinando los valores que puede tomar x en función de condiciones propias de la función. Entonces, se dice, por ejemplo, cuando es un radical, que la cantidad subradical sea mayor que 0. Cuando es un denominador, que el denominador sea diferente de 0. Entonces, lo logramos porque la x está porque la x está despejada. Pero si queremos hallar el rango, son los valores que toma y. Y para poder hallar eso, tenemos que despejar a y, pero haciendo previas salvedades. Por ejemplo, lo mínimo que puede obtenerse de una raíz cuadrada, el valor mínimo, recuerde que es 0. ¿Cierto? No pueden haber valores negativos de una raíz cuadrada. Entonces es fácil ver que y, ¿cierto? Y solamente toma valores positivos, ¿cierto? Porque y es igual a la raíz de algo. Entonces y toma valores positivos. Entonces, para f de x, que es la misma para y, ¿cierto? Entonces tenemos que y mayor o igual que 0. ¿Por qué, profe? Pues es una condición de esto es y debe ser mayor que 0 porque y es igual a una raíz par, ¿cierto? Positiva. Es esa condición. Y ahora la otra, que y es igual a 2x menos 3. ¿De acuerdo? Para hallar el rango voy a despejar x en función de y. Para hallar el dominio despejo y en función de x. Para hallar el rango, pues, al elevar al cuadrado me quedaría y al cuadrado igual a 2x menos 3. Y despejando x me quedaría x igual a y al cuadrado más 3 sobre 2. Si usted así de pronto lo pilla mejor. Y es un polinomio de segundo grado. O sea, no tiene condiciones. Si no hubiéramos hecho esta salvedad, aquí la interpretación de este resultado nos diría que el rango son los números reales. ¿Por qué, profe? Porque nos dio un polinomio. Y sabemos que un polinomio tiene como dominio los reales y como rango los reales. Entonces, los valores que puede tomar y, en este caso, serían los reales. Y nos quedaría un poquito malita. Porque dele cualquier valor a x que f de x le dé menos 8. Empezando porque la gráfica de esa función es aproximadamente, tenemos el vértice, ¿esto cuánto vale 0? Cuando x vale 3 medios. En 3 medios, 1,5
esto vale 0, entonces el vértice es el 3 medios. El 3 medios ¿qué vale 0? Ya así. ¿Verdad? Por eso el dominio arranca de 3 medios hasta más infinito. Entonces, esta gráfica siempre va a crecer en Y. Arranca en 0, es creciente. Es imposible de que valga, la necesito por acá en menos 8. ¿Cuándo? ¿De acuerdo? Entonces, pero si hubiera hecho caso a esto, solamente a esta partecita, pues por eso es tan importante conocer las funciones, conocer las gráficas, porque si no hubiésemos tenido problemas ahí. ¿De acuerdo? Pero como estas son dos condiciones, las interceptamos, esta que significa los números reales con Y mayor que 0, entonces Y mayor o igual que 0, interceptado con Y que pertenece a los reales. Sería desde menos infinito hasta más infinito los reales. Y que lo intersecte con 0, mayor o igual que 0. Con lleno porque tiene. Entonces es fácil ver que el rango de estas funciones son el rango de f igual desde 0 que entra hasta más infinito. ¿Cierto? Vamos a llamarle a esta ecuación 1. Muy bien. Ahora me dicen que hay el rango para g de x. Para g de x. Entonces, esto es y igual a x menos 2 sobre 3x menos 1. Vamos a pasar a multiplicar acá. ¿Sí? Recuerden que la idea es despejar x, entonces quedaría 3xy menos y igual a x menos 2. ¿De dónde quedaría 3xy menos x igual a y menos 2? ¿Sí? Factorizando nos quedaría x factor de 3y menos 1 igual a y menos 2. Y despejando x es igual a y menos 2 sobre 3y menos 1. ¿De acuerdo? Al haber despejado, entonces miramos qué tipo de función se presentó. Es una función racional, profe. ¿Y qué condiciones tienen ellas? Que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, 3y menos 1 diferente de 0. 3y diferente de 1. Y diferente de 1/3. ¿Cómo se dice eso, profe? Pues entonces simplemente que el rango de G es igual a todos los reales menos 1/3. Y ahí tenés el rango, ¿sí? La función G que nos habían pedido, 0 y van 2. Le hallamos dominio, los rangos estaban un poquito más laboriosos. C. Inversas. Bueno, para hallar funciones inversas, por ejemplo, recordemos que si tú tienes la función f de x, entonces la función inversa se simboliza con f' de x. ¿De acuerdo? Con f' de x. Esto no se puede asociar con la derivada de x. Acá sí, no, perdón. Esta es la derivada. Así es la inversa. Estamos derivando y no la inversa. Entonces, f de x tiene como inversa a f con esta expresión, pero no se lee f a la menos 1, porque no es eso. Aunque la gente podría decir, no, pero es que la menos 1 es la inversa multiplicativa. Sí, pero en este caso no. Esto se lee f inversa de x, no f a la menos 1. ¿Cómo así, profe?
Y que si, por ejemplo, fuera f de x es igual a menos 2 sobre x más 1, f inversa de x es diferente de menos 2 sobre x más 1 a la menos 1. ¿Sí? Eso no es tan sencillo que hacerle eso y que ya dio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que la inversa de esto sería simple, elevar a la menos 1 esto sería colocar 1 sobre raíz de 2x menos 3. Si fuera la inversa, aquí veremos que no funciona, salvo casos excepcionales que coinciden, pero porque generalmente no. Entonces, por eso no se lee f a la menos 1 de x, sino f inversa. Evidentemente que no toda función tiene inversa. Para que una función tenga inversa, la función tiene que ser 1 a 1 y sobreyectiva. O sea, tener condiciones, ¿sí? Tener condiciones. Muchachos, si usted tiene y igual a x al cuadrado, esa función es la parábola. Es función, ¿cierto? Porque cualquier recta vertical la corta máximo en un punto a su gráfica. Pero no es función 1 a 1, porque una función 1 a 1 es aquella que a valores diferentes de x tiene que dar valores diferentes de y. Y esa es una condición para poder hallar la inversa, ¿de acuerdo? La función inversa. Pero mire, por ejemplo, aquí esta función, si hallamos el menos 2, nos da 4. Y si hallamos 2, nos da 4. Entonces, x1 y x2. x1 diferente de x2, pero y1 igual a y2. Entonces, esta es una condición que nos indica que la función no es 1 a 1. Y si no es 1 a 1, no se le puede hallar la inversa. ¿Cierto? Para estas funciones, para hallarle la inversa, hay que condicionarla. Condicionarla, por ejemplo, a cada brazo de esta parábola se le puede hallar inversa. ¿Cierto? Si le suprimimos en este brazo izquierdo, esta señora sí tiene inversa desde 0 hasta infinito, ¿cierto? Porque ese brazo es 1 a 1, no hay valores diferentes de x que den valores iguales de y, ¿cierto? Y lo mismo, si la suprimimos y era para x menor que 0, esta parábola también es 1 a 1, esta semiparábola mejor, pero junta no es inversa, ¿de acuerdo? No tiene, perdón, inversa. Entonces, en este caso, las funciones f de x tiene inversa, ¿sí? F de x tiene inversa. ¿Sí? Y vamos a recordar cómo se halla. Recuerden que para hallar la inversa, se despeja x en función de y. Seguidamente se cambia x por y, ¿cierto? Se cambia x por y por f inversa. Hagámoslo mejor para entenderlo. Y igual a raíz de 2x menos 3. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos despejar x en función de y. Ya lo tenemos por aquí. Pero vamos a volverlo a hacer para repasar el proceso en el hallar de la inversa. Elevamos al cuadrado para que se cancele este radical y quede ya al cuadrado igual a 2x menos 3. Y al cuadrado más 3 igual a 2x. Finalmente x es igual a y al cuadrado más 3 sobre 2. Ya hicimos el primer paso. Despejar. Recuerden que esta grafiquita es así. ¿De acuerdo? Esta gráfica es así. ¿Qué quiere decir? Que cualquier recta horizontal la corta máximo en un punto. Entonces, esta función tiene inversa.
tiene función inversa. ¿Perdón? ¿Cuál es la función inversa? La función inversa, recordemos que las funciones inversas se caracterizan porque son simétricas con respecto a la bisectriz del primero y tercer cuadrante. No entiendo, profe. Que si por aquí trazo la recta x igual a y, la función inversa estas funciones son simétricas punto a punto. Si la variando la vista, entonces estos puntos son simétricos con respecto a esta. Entonces, al graficarlas en un mismo plano, se ve la simetría con respecto a la recta y igual a x. Muy bien, no alfa igual a x. Bueno, entonces, pues tenemos el pasisalvo para hallar la inversa. Entonces, primer paso, despejar x en función de y. Segundo, la x la cambiamos, la x, esta y de allá, perdón, la cambiamos por x. Entonces quedaría x al cuadrado más 3 sobre 2. Y la x la cambiamos por la inversa. F inversa de x. Y ahí está la función. Listo. Bueno. Ahora tenemos la función, pues aquí ahora, inversas. ¿Cierto? Esta es la inversa de f de x. Ya podido decir para x, para g de x. Bueno, ahí ya lo hicimos para. Y ahora vamos para x. Esta g de x la cambiamos por y. Y igual a x menos 2 sobre 3x menos 1. Aquí hay que tener cierto conocimiento de esta gráfica, de la gráfica de esta función. Y para determinar si tiene o no inversa. Decíamos que sería importante determinar, tener un bosquejo de la gráfica de esta función para poder mirarlo de la inversa. Esta función, más o menos así, nos muestra que si le trazamos rectas horizontales, solamente la van a cortar en un solo punto, lo que quiere decir que le podemos hallar la función inversa. ¿De acuerdo? Ahora, si nos la dieron que halláramos las inversas, pues muy probablemente las habrían colocado de tal forma que la tengan, ¿sí? Si no, sería pues capcioso. O en su defecto que uno diga, mire, no hay que hacer esta condición, condicionar el dominio para poder hallarle la inversa, como les explicaba con la parábola. O decir de plano no tiene inversa, ¿sí? Pero aquí como necesitan que operemos, pues de hecho las han dejado para que así sea. Pero con este bosquejo les decía para que se apoyen, ahí sirve mucho la técnica, la grafican y de inmediato les da lo que necesitamos saber, el criterio de la recta horizontal para determinar si una función es 1 a 1. ¿Sí? Aprovechemos para repasar. Si usted grafica una relación, la gráfica de alguna relación, ¿cierto? Mire que no digo función, la gráfica de alguna relación, usted la lleva al plano cartesiano, trabajando en el plano. Si esa gráfica le traza a usted cualquier cantidad de verticales, de rectas verticales, las que quieran, las que sean necesarias, imaginándoselas, ¿no? Que las está trazando. Y si cualquiera la corta máximo en un punto, esa relación es una función. Eso se llama el criterio de la vertical. Y dice así, si la gráfica de una función es cortada a lo sumo en un punto por cualquier recta vertical, la relación es función.
Y si usted note que máximo cualquier vertical, mira que no las trazo, pero me las imagino y la corta máximo en un punto, ¿cierto? Por ejemplo, miren esta parábola. X igual a y al cuadrado. Usted ha graficado y igual a x al cuadrado. Esta. Y esa, cualquier vertical, la corta máximo en un punto. Pero esta señorita es así. Y esta no es función. Vea, cualquier. Solamente hay una recta que la corta en un punto, la del vértice, pero del resto de las otras infinitas rectas la cortan en más de un punto. Entonces, aunque uno le parece una parábola, y de hecho es una parábola, pero de eje horizontal, estas no son funciones, en cambio esta sí. Entonces, mucho cuidado con el criterio de la vertical, ¿no? Con solo ver una gráfica, uno sabe si es una función o no es una función. Esta señora no lo es. Les hago una ñapita. Toda función cerrada, de gráfico cerrado, perdón, no es función. Pues usted entenderá evidentemente por qué. Por ejemplo, la circunferencia no es función. Cualquier vertical la cortan en más de un punto. La elipse, igual, simplemente es una circunferencia estirada, pues, no son funciones los gráficos cerrados, ¿no? Ahora, no necesariamente toda función de gráfico cerrado no es función, aunque hay unas que no son cerrados que tampoco son función, como esta, una parábola costal, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué más, profe? O sea que la recta vertical, el criterio de la recta vertical nos dice si una relación, si la gráfica de una relación es o no función, ¿cierto? Ahora, hay un criterio que se llama el criterio de la horizontal. Ya no es trazando rectas verticales, sino como dice aquí, trazando horizontales. Si un gráfico de una función, ya sumo que es función, si un gráfico de una función es cortado a lo sumo en un punto por cualquier recta horizontal, esa función es 1 a 1. Se llama el criterio de la horizontal y nos sirve para hallar la inversa. Entonces, ya, listo. Hecho todo esto, hasta con el bosquejo, recuerden repasar estas gráficas en los graficadores sencillos, como en ese es gratuito y elemental. Entonces, eso me da ayuda. Por ahí aparece el concepto de una asíntota horizontal, que es calculando el límite cuando x tiende a infinito. Lo van a ver en el otro semestre. Esto le daría un tercio, ese límite. Entonces, en un tercio, la una por debajo y la otra por encima tratan de tocar al ya, pues. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a despejar y. Mire que ya la tenemos despejada por ahí, pero lo volvemos a hacer. Ustedes en un examen pueden recurrir. Aquí le llamaron la 1 y aquí le llamaron la 2. Usted solamente para hallar las inversas simplemente cita de la ecuación 1 y llega aquí. Después llega aquí y le cambia y se ahorra todo este paso. Yo no me lo quiero ahorrar porque quiero reforzar en ustedes el despeje, esas cositas elementales que van olvidando, ¿no? Entonces, voy a despejar la x. Entonces, tenés 3x por y, 3xy menos y, porque 1 por menos y da, o menos 1 por y da menos y, igual a x menos 2. Le traigo la x, 3xy menos x, igual a y menos 2. Este y pasa positivo, así como este x se transpone en negativo. Factor común, ya aprendieron a factorizar antes. X factor de 3y menos 1 igual a y menos 2. Despejando la x. X igual a y menos 2, este paréntesis que pasa a dividir. 3y menos 1. ¿Qué hizo el paréntesis? No se necesita, entonces lo podemos omitir. Ya está el primer paso para hallar la inversa cuando se la tiene, ¿no? Despejar la variable dependiente en función, despejar la variable independiente en función de la dependiente. X en función de Y. Y ahora, esta señora X se vuelve la inversa. No le vayan a colocar F porque está hallando la inversa de G. Entonces, ¿cómo va a decir que la inversa de G es F inversa de X? ¿No? Esta señora, su inversa la escribís así. G inversa. Listo, profe. Y las Y quedan como X. X menos 2 sobre 3X menos 1. Listo, la inversa. Ahí la tiene. Hemos hallado las dos funciones inversas. Muy bien.
Si esto hubiese tenido más o menos aquí, no tendría inversa o tendría 2. Porque habría que condicionarla para mayor que 0 y para menor que 0. Por lo que esta parábola, si me dijeran ayer en la inversa, llegamos a esta o al negativo de esta, cualquiera de las dos sirve, según la condición. Porque recuerden que esta parábola no es 1 a 1. En este caso, porque la condición implícita que tendría, ¿no? Para X en el dominio. Bueno, una cosa que quiero que manejen, porque ustedes podrían hallar el dominio y el rango de las inversas y se duplicaría todo este trabajo. ¿Cómo, profe? Que te pongan a hallar las inversas y después te digan, halle los dominios y los rangos de las funciones inversas. Entonces, usted puede citar un criterio que es válido. Le propongo que lo demuestre, pero una vez que lo haya demostrado y lo haya asimilado, lo puede citar. ¿Cuál, profe? Que si le llegan a pedir, por ejemplo, los dominios de las inversas, pues simplemente son los rangos de las directas. O sea, el dominio de f inversa de x, el dominio sería el dominio de esta. Estoy buscando el rango de f. Los rangos son el rango de f. Este es el rango de f, verlo aquí. Y sería el dominio de f inversa. O sea, mire que esta señora para poder tener inversa está condicionado desde 0 hasta más infinito. Sería el dominio de esta señora. ¿Por qué, profe? Porque si no, no tendría sentido la inversa. Recuerden que son dos parábolas. Entonces, habíamos dicho que la una era así y la otra la inversa, para que sea simétrica. Pues, si le permitís este pedazo de acá, pues esto ya no hay simetría, se tira la simetría. Tiene que ser otros baracitos nomás. Pues, ojo, que quede bien claro como el alquitrán, ¿no? Bueno, entonces por eso, bueno, pero para no diluirme, el dominio de las inversas son los rangos de las directas y los rangos de las inversas son los dominios de las directas. Ah, ¿cómo así? El rango de f, pues es el dominio, perdón, el rango de f inversa es el dominio de f. Ese sería el rango de f, desde 3 medios hasta más infinito. Y similarmente, para g, el dominio de g inversa es el rango de g, ¿cierto? Y el rango de g inversa es el dominio de g. Listo. Otra propiedad. Recuerden que trabajamos también las funciones compuestas, que se f compuesta g. Esa es la simbología, que casi siempre es diferente de g compuesto f. ¿Sí o no? Entonces, hay una propiedad bien hermosa que relaciona las inversas y las compuestas. F compuesto G, se lee esto, ¿no? F compuesto G. Esto se lee G compuesto F. Ojo, tiene esa propiedad tan hermosa. F de X compuesto F inversa de X igual a X. De esa manera se puede demostrar si dos funciones son inversas, si las compones y obtenés X. Otra forma, el orden no importa. F inversa de X compuesta F de X también da X. Entonces, esta propiedad es bien bacanonga. ¿Sí? Listo, profe. Ya hemos avanzado hacia la C, inversas. Nos faltan la D, hallar las funciones compuestas. ¿Sí? Hallar la función compuesta. ¿Recordamos qué es eso de función compuesta? ¿Sí? Una función compuesta es cuando se arma una función cuyo dominio es otra función. ¿Sí? Ese es el concepto de función compuesta y es importantísimo para el curso de cálculo,
porque allá vas a hablar de la regla de la cadena, o si no de derivada de función, o derivada de la función compuesta. Si pones cuidado a esto acá, y eso allá va a ser sencillo, ¿cierto? Porque una gran mayoría de las derivadas que se utilizan son de funciones compuestas, o sea, función de función. Entonces, hagámosle aquí. Vamos a hallar las compuestas. El proceso de hallar la función compuesta es muy fácil. ¿Listo? Entonces, de compuestas. Y decimos para F compuesto G. ¿Sí? Muchachos, el orden es fundamental aquí, ¿cierto? Entonces miremos lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la función F, que es la primera, y en vez de X colocamos F de X, de otra manera, así. Miren. F compuesta G es igual a F de G de X. Eso es todo. ¿Cómo así, profe? Sí, que voy a la función F, vean aquí, es F compuesta G es igual, vaya a la función externa, esta, raíz de no sé quién, raíz de 2, pero mire que ya no es F de X, sino F de G de X, pero es sencillito, esta X la cambias por G de X. Ah, ya, el 2 no, solamente la X, el 2 lo hay por X, pero X es G de X, o sea, por X menos 2 sobre 3X menos 1 y menos 3. Esto es la X, ¿ve? En la original. Solamente es en la función externa cambiar la X por la otra función. Esto es igual, vamos a hacer ley distributiva, 2 por X, 2X menos 4 sobre 3X menos 1 menos 3. Esto es igual, vamos a pegar estas fracciones, 2X menos 4, más por menos menos, 3 por 3, 9X, menos por menos nada más, 1 por 3, 3, sobre 3X menos 1, raíz. Finalmente, concluimos ya la forma bonita. F compuesta G es igual a raíz de, miremos cómo quedó, 2X menos 9X menos 7X menos 4 más 3 menos 1 sobre 3X menos 1. Y esta es la función compuesta. F compuesto G. ¿Sí o no? Muy bien. Pero ahora nos falta hallar la otra compuesta. ¿Es cuál, profe? La otra compuesta es G compuesta F. Pero como ya aprendieron, ya la hacen de una. Ustedes son olvidables, ¿sí o no? Es la otra. Vamos a colorcito al lapicero para que quede. Vamos a otro colorcito para aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hallar? G compuesta F, que es igual a G de F de X. Es ir a G y cambiar la X. Es ir a G y cambiar la X por F de X. Listo, papá. G compuesto F es igual. Voy a G y me hallo con esto. Una X. Entonces meterle F de X ahí, esto. 2X menos 3. Esta X se me volvió F de X. Pero réstenle un 2, me lo va a tirar. Listo, menos 2. Vaya para abajo, 3 por X, pero X es esto. Es F de X. 2X menos 3. Sale, papá. Y réstenle un 1. Ahí no tiene sentido hacerle más. Esa es la compuesta. Se podría conjugar y multiplicar citos por el conjugado, pero no, aquí no viene. Solamente manejar el concepto de que esa sería la función compuesta. Si la comparamos, llegaremos necesariamente a la conclusión de que son radicalmente diferentes.
Para nada G compuesta F es lo mismo que F compuesta G. Muchachos, ahí tienen un ejercicio que recoge todos los conceptos de lo que hemos trabajado y debemos manejar para nuestro examen final sobre hallar funciones inversas, funciones compuestas, sus dominios, sus rangos y sus propiedades.